ese camino que tenemos para transitar, que el Señor dejó disponible. La canción decía que nadie lo puede cerrar, ¿verdad? Es un camino de libertad en el cual estamos invitados a transitar nosotros cada día, porque cada día es un nuevo desafío. También decía hoy Javier en un momento entre las alabanzas que Dios nos ha provisto de herramientas espirituales, de armas espirituales, para que podamos transitar ese camino y ante cada batalla que se presenta poder nosotros seguir firmes. Y yo quiero hablarles hoy de una de las herramientas o elementos o aspectos que tenemos, que la palabra de Dios nos muestra, que no es la única, pero es muy importante, porque es un tema que está desarrollado a lo largo de todas las epístolas a la iglesia. Es un tema que está mencionado por Dios en su palabra, a lo largo de todas las escrituras. Y es el tema de la esperanza, ¿sí? Y este camino que Dios nos invita a transitar es muy importante para transitarlo en donde ponemos nuestra mirada. Porque el diablo va a tratar de que nosotros pongamos nuestra mirada en nuestros defectos, en nuestras debilidades, y ahí nos quedamos dando vuelta como el perro queriendo mordernos la cola, ¿no? ¿Vieron al perro cuando se quiere morder la cola? Yo nunca vi un perro que llegue a morderse la cola, pero capaz que en alguna de esas intenta, le pone ganas. Lo cierto es que el diablo quiere que nosotros, en ese camino que tenemos para transitar, que el Señor abrió con su sangre, pongamos la mirada en otras cosas. Nuestra manera de ser, en el que tenemos al lado, en cuál estoy, que nadie me entiende, o cuántas cosas vienen a veces a nuestra cabeza, ¿no? O el mundo que nos rodea, nadie me entiende, o la familia, o lo que sea. El tema es donde nosotros ponemos nuestra mirada, porque conforme a donde pongamos nuestra mirada será el camino que tomemos. Sabemos que una persona llega a ser hija de Dios, según lo declara la palabra de Dios, cuando lo confesamos a Jesús como Señor en nuestra vida y creemos que Dios levantó a los muertos. Dice en Romanos 10, dice, esa persona es salva, tiene vida eterna, es hijo de Dios. No por voluntad nuestra, sino porque lo diseñó el Creador así. Gloria a Dios por eso, porque si fuese voluntad nuestra, sería difícil. A partir de allí, comienza un proceso donde nosotros podemos empezar a apropiarnos, una vez que somos hijos de Dios, que recibimos Espíritu Santo, que hemos recibido de su gracia y de su amor, comienza un proceso donde podemos apropiarnos de los logros de Jesucristo, de cada una de las cosas que Él logró para nosotros. Ese lograr objetivos y cosas va a depender de dónde ponemos nuestra mirada. ¿Qué es lo que más nos llama la atención en nuestra vida? Y es una tarea diaria. No es algo que uno lo logró y ya está. Descanso, no. Cuando descansamos nos come el adversario. Es una tarea en la cual tenemos que estar muy presentes permanentemente. Y en este año que comenzamos, este año calendario que estamos comenzando, nuestro anhelo como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo es que podamos estar muy atentos dónde ponemos nuestra mirada. Si en las cosas del cielo, en las cosas de arriba o en las de la tierra. Y eso va a marcar hacia dónde vamos a caminar. Expresiones de agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por medio de Jesucristo hay muchas, ¿sí? Podemos decir, bueno, mi deseo de relacionarme con Dios cada vez más, de tener comunión con Él y con nuestro Señor Jesucristo, de apropiarme más de su palabra, que su palabra llene más mi corazón, de vivir agradecido por todo lo que tengo y no que ser una queja continua, sino vivir agradecido por lo que Dios me da, por lo que Dios me brinda, por su gracia. Poder confiar en Dios, poder desarrollar confianza en Dios. Es algo que no todos lo tienen. Más cuando aprieta el zapato, ¿no?
Cuando aprieta el zapato a veces la confianza empieza a decaer. Bueno, son todas signos de nuestro buscar a Dios, de nuestro agradecimiento para Dios, de buscar estas cosas. De congregarnos, de poder tener la posibilidad de saber que tenemos una familia de Dios en la cual nos aman, podemos amar y ser amados, sin recelos, sin celos, sin envidias, como pasa en el mundo. Porque a veces en el mundo, ¿qué pasa? Nos aman pero por conveniencia. Cuando ya no le convenís, te dejan a un lado, ¿no? A mí me ha pasado. O sea, mientras sos útil, bárbaro, pero ahora ya no sos más útil. ¿A los ojos de quién no le soy útil, no? Porque para Dios soy útil. Y Él me escogió antes de la fundación del mundo y entregó a su Hijo por mí. Y ese tiene que ser el valor más grande que tiene que haber en mi corazón. Ahora bien, para fortalecer todas estas cosas, toda esta relación que nosotros podemos construir con Dios, Dios dejó algo muy especial declarado en su palabra, y es el retorno de su Hijo Jesucristo. Si Dios no hubiese no hubiese dejado la esperanza del retorno de Cristo, todo esto que mencionábamos, la comunión, la confianza, el amarnos unos a otros, no tiene sentido. No tiene sentido. Dice la palabra en 1 Corintios 13:13, un versículo que muchas veces lo hemos mencionado, dice: y ahora prevalece la fe, la esperanza y el amor. En este tiempo de la gracia, la fe, la esperanza y el amor son tres pilares que sostienen el mover de la iglesia. Dice, el mayor de estos es el amor. Y podemos entender por qué el mayor de este es el amor. Porque el amor es eterno. Dios es eterno y nunca se va a acabar. Sí, en cambio, la esperanza, porque cuando se produzca el retorno de Cristo, ya la esperanza va a estar cumplida. Y la fe, ya seremos transformados como Él es. Tendremos una fe perfecta. Ya no necesitaremos construir fe. De todos modos, dice, el amor es el mayor de estos. Porque además el amor energiza todo lo demás. Si no tuviésemos amor, no podríamos estar amando la esperanza. No pudiésemos estar moviéndonos en fe, en amor. Hoy en nuestra administración de la gracia permanece la fe, la esperanza y el amor. La esperanza, yo quiero hablar de la esperanza. Es necesario que viva en nosotros. Que no sea simplemente una información, que sea algo que lo podamos vivir. Que sea algo con lo cual estamos pensando y regocijándonos cada momento. La esperanza viva en los cristianos nos da aliento, nos da fortaleza. Cuando la esperanza no está viviendo en nosotros, sino simplemente es una información, es algo que escuchamos por ahí, muy posiblemente la fatiga, el cansancio pueda llegar a ganar lugar en nuestra vida. Muchos cristianos a veces terminan fatigados, y después lo vamos a ver en la palabra, porque tal vez la esperanza ha dejado de ser algo vívido en su corazón. Tal vez haya otras cosas. Dios dejó la solución para que eso no ocurra en nosotros, que es justamente esto que les digo, tener viva la esperanza del retorno de Cristo. Es interesante porque hay gente que no cree que Cristo va a retornar. Es más, en muchos lugares donde se habla de Dios, ni se menciona el tema de la esperanza. No se la tiene en cuenta. A veces tampoco se cree que Cristo resucitó. Se lo toma como un profeta más, como alguien que vino y dio buen ejemplo y buenas palabras. Pero ¿saben qué? La esperanza del retorno de Cristo, vivir la esperanza, no depende de nuestra creencia ni de la creencia de otros. Una cosa es la creencia, aquellas cosas que yo tengo que creer, que obtengo por fe. Y otra cosa es lo que Dios garantiza que va a suceder. Por ejemplo, que yo sea salvo depende de mi creencia. Que yo perdone depende de mi creencia. Que yo sea amor o no sea amor depende de mi creencia. Si bien está nacido en mí el amor, pero soy yo quien debo creer para manifestarlo. Ahora, la esperanza es algo que está establecido por Dios y que nadie puede impedir.
Lo mismo pasó cuando Él dijo en Génesis 3:15 que iba a enviar un Mesías. El diablo procuró por todos los medios que esa promesa no se cumpla. Pero ¿saben qué? Se cumplió. Porque no dependía de la creencia de nadie, sino de la palabra de Dios que había sido declarada. En Romanos 8, vamos a leer del 18 al 25, dice: por eso es importante entender las herramientas espirituales y aplicarlas, porque de esa manera nos ponemos un paso adelante del diablo. Cuando el diablo quiere que vos pongas tu mirada en otras cosas y no en la esperanza. Dice en el 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, aflicciones, ¿quién no tiene? No son comparables con la gloria venidera. Gloria a Dios por eso, buena noticia, que en nosotros ha de manifestarse. Qué tremendo, ¿no? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación va a ser plena cuando volvamos con el Señor, el primogénito Hijo de Dios, y toda la iglesia a reinar en la tierra. Porque la creación fue sujetada a vanidad, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Acá hay un tema, porque pareciera que Dios sujetó a la creación en vanidad, por lo que dice acá. Pero hay un tema que nosotros tenemos que considerar, que tanto los signos de puntuación como la división de versículos no fueron inspirados por Dios, fueron añadidos por el hombre, por aquellos que tradujeron las escrituras, para darle sentido a lo que ellos entendían, y también para ayudarnos a nosotros a buscar un versículo en la Biblia o encontrar algún relato más fácilmente. Para eso son los signos de puntuación y los división de versículos. Pero acá, cuando nosotros leemos a causa del que la sujetó en esperanza, esto contradice todo el contexto bíblico, contradice el corazón de Dios. Dios nos sujetó a la creación en vanidad. Fue como consecuencia de la desobediencia del hombre a Dios, y ahí es donde se produjo esa vanidad, ese sufrimiento que comenzamos a padecer todo el género humano. En realidad el versículo debería terminar donde dice: sino por causa del que la sujetó, punto y coma. Y el 21 debería comenzar, para que coincida con el contexto bíblico que entendemos es lo más apropiado, la revelación de Dios. En esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, en esperanza, ¿por qué? O de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice en el 22: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Dice en el 23: y no solo ella, no solo habla de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún habiendo recibido las primicias del Espíritu, el Espíritu Santo. Cuando confesamos a Jesús como Señor, recibimos el Espíritu Santo y somos hechos hijos de Dios. Y dice que son las arras para nuestra redención completa, la redención adquirida. Es una muestra de lo que vamos a hacer nosotros. Pero aún así, con Espíritu Santo, aún estamos padeciendo las consecuencias de esa vanidad, de ese vacío espiritual que se generó. Aún tenemos un cuerpo mortal, caído, que a veces nos trae problemas de todo tipo. Dice también, entonces tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos. Cuando fuimos salvos, Dios estaba disponible, que esa esperanza que fue el Mesías cuando llegó a la tierra y trajo la salvación a todo aquel que cree. Ahí fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, una vez que creímos, ya no es más esperanza. Para la humanidad, hablo en términos de humanidad, ¿no? Cuando aquellos creyeron,
ya no fue más esperanza. Para algunos todavía es esperanza la venida del Mesías. Aún no están esperando, pero Él ya vino. Para nosotros que creemos y que hemos recibido el Espíritu Santo, ya no es esperanza, lo recibimos por creencia. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Una cosa es la creencia, la fe que necesitamos para apropiarnos de aquellas bendiciones de Dios. Y otras las cosas que Dios promete más allá de nuestra creencia o no creencia. Cuando venga Cristo va a haber mucha gente que no va a creer en Él. Y Él, sin embargo, va a volver. Y se va a llevar, o vamos a estar con Él, todos aquellos que creemos en Él. Y aquellos que no creyeron, se quedarán. Eso es lo que dice la Escritura. Esta es la clave para no fatigarse en la vida, para no sentirse fatigados, cansados, para no tener esa fatiga que a veces llega a nuestras vidas sin darnos cuenta y nos sentimos como agobiados, como abrumados por las cosas. Poner los ojos en Cristo, como dice también en Hebreos. Tener la esperanza del retorno viva en nuestro corazón. Tiene que ser una esperanza viva, no un mensaje, no una palabra que hemos escuchado, sino que viva en nosotros. Cuanto más vívida es la esperanza en nosotros, más fortalecidos estaremos ante cada circunstancia. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, del 14 al 18. Dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién lo resucitó? Dios, el Padre. A nosotros también nos resucitará con Jesús. Qué tremendo, ¿no? Así como Él fue resucitado, nosotros también seremos resucitados. Y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, le estaba hablando a la iglesia de Corinto. Y dice: nosotros que estamos predicando la palabra, vamos a ser levantados de los muertos, si es que estamos durmiendo. Y nos va a presentar junto con todos ustedes. O sea, va a haber una gran reunión de toda la iglesia en los cielos. Y en el 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. Claro, hoy nos percibimos, tenemos situaciones, sino las que no se ven. O sea, ¿cómo ves a tu hermano? ¿Como el hombre resucitado? ¿O como el hombre carnal, con pecado? ¿Cómo lo vemos? Cristo nos ve y Dios nos ve con nuestros cuerpos ya resucitados. Así nos mira Él. Él sabe lo que somos todavía, porque aún no vino Cristo. ¿Cómo nos miramos nosotros? ¿Cuál es la mirada que tenemos de nosotros hacia los demás y hacia nosotros mismos? Eso va a marcar la diferencia en tu vida. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Seremos como el Señor Jesucristo en un tiempo que el Señor va a determinar cuándo. Pero veámonos como ese hombre resucitado. Pues las cosas que se ven son temporales. Este cuerpo, lo que podemos llegar a ver, a apreciar, es temporal. Pero las que no se ven son eternas. Ese es el gran desafío para la iglesia. A vernos como hombres y mujeres ya resucitadas en Cristo. Otro ejemplo que tenemos, este es el ejemplo que nos da Pablo, ¿no? Podemos hablar del Antiguo Testamento, por ejemplo, de Abraham, ¿sí? Abraham, que la Biblia lo muestra como el padre de los creyentes. Abraham pudo hacer todo lo que hizo, si ustedes ven la historia de Abraham, todo lo que soportó, todo lo que llevó adelante, aún con errores o con aciertos, con situaciones que vinieron a su vida. Lo hizo porque con un solo, había algo que él tenía presente en su corazón en cada situación. El Señor Jesús lo dice, lo declara, Jesús habla de Abraham en Juan 8:56. Fíjense qué interesante, porque acá estaba Jesús siendo confrontado por los fariseos que lo cuestionaban de cómo tenemos nuestro padre Abraham y vos venís a decirnos esto. No le daban autoridad a Jesús. Dice en Juan 8:56:
Le está hablando Jesús a los fariseos que estaban ahí presentes. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Este es un ejemplo de cómo este hombre en el Antiguo Testamento tenía la esperanza de la venida del Mesías prometido en Génesis 3:15. Él se gozaba porque sabía que la promesa de Dios se iba a cumplir. Y él lo vio. Él, con sus ojos espirituales, si bien físicamente no lo podía ver porque no era contemporáneo con Jesús, no fue contemporáneo con Jesús, pero él en su corazón, nadie le quitaba la certeza de que el Mesías iba a vivir, iba a venir, y se gozaba de eso. Eso le producía gozo ante cada situación. Otro ejemplo que podemos ver en la palabra de Dios es David. Estamos viendo ejemplos de hombres que tenían la visión puesta más allá de las circunstancias del momento, más allá de sus errores, de las cosas que tenían que vivir. Y mira que tuvieron que vivir cosas, ¿no? David, otro del cual la palabra habla de que él tenía puesto su mirada en la promesa del Mesías, en la primera venida del Mesías. Nosotros hoy sabemos que él ya vino, ya no tenemos que esperarlo, él ya vino y creemos en él. Eso es creencia, pero sí tenemos la esperanza de que él va a volver. Así como los ángeles le dijeron a los discípulos, así como le habéis visto ir al cielo en Hechos, así volverá. Y tenemos esa esperanza. Hechos 2, 25 al 31, aquí Pedro estaba hablando en un sermón, en un discurso que estaba dando, y declara esto. Porque David dice de él, haciendo referencia al Cristo, a Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Él veía siempre al Señor, tenía esa mirada puesta en el Señor, y ante cada circunstancia él no era conmovido, él estaba firme. Dice en el 26, por lo cual mi corazón se alegró. Fíjense, ¿qué es lo que le alegró el corazón? Es poner su mirada en Cristo, en la venida del Señor, la primera venida. Cuando estamos tristes o hay algo que pasa en nuestro corazón, pongamos la mirada en el retorno de Cristo, que viene por nosotros. Mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. O sea que él hablaba del gozo que tenía. No hablaba maldición, sino que hablaba bendición, cuando ponía su mirada en aquel que era la promesa. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. En el 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Esto está haciendo mención a un salmo. Esto está declarado en los salmos y está haciendo referencia al Mesías. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de que él confiaba de que ese Señor que iba a venir, ese Mesías, iba a ser levantado de los muertos. Iba a ser por el poder de Dios, como sucedió. Dice en el 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Del 29 dice, varones hermanos. Acá ya Pedro hace una reflexión acerca de este mensaje que estaba ya declarado en las Escrituras. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, él sigue muerto. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, las cosas que no se ven. ¿Qué cosas estamos viendo? ¿Las que no se ven o las que son temporales? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Qué tremendo, ¿no? Él vivía con esta visión. Y esto nos invita a nosotros a vivir con la visión del retorno de Cristo. Usándonos por lo que tenemos a mano, pero sabiendo que va a haber un tiempo donde Cristo va a volver y vamos a estar con Él. Y eso hace que superes cualquier escollo, cualquier diferencia, cualquier cosa que pueda venir a tu vida. Si vive realmente, si es una esperanza viva en vos.
Esta esperanza que vivía en él, en David, le permitió reconocer su pecado y arrepentirse. Hay un pasaje, no sé si lo recuerdan, que en un momento David sale a la terraza y mira hacia la vecina y la ve y se enamora de Betsabé. Sí, estaba haciendo, bueno, como para no enamorarse, sería hermosa Betsabé. Pero lo más lindo es que Betsabé estaba casada y tenía un esposo que le era fiel al rey. Entonces este hombre se enamoró de esta mujer, la tomó y para colmo mandó a asesinar al marido para poder quedarse con la mujer. Tremendo pecado, ¿no? Sin embargo, cuando vino el profeta por instrucción de Dios a decirle el pecado en el cual se encontraba, él no dudó en arrepentirse. Se dio cuenta de la macana que se había mandado. Y yo entiendo que esto fue porque él tenía en su corazón agradarle a aquel quien iba a morir por él y que iba a ser levantado de los muertos. Para todos aquellos que amamos la esperanza de Cristo, hay una promesa que está en 2 de Timoteo 4:8. Déjalo. Es mi colaborador. Hay una promesa para todos los que aman la venida de Cristo. Dice en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Qué día? El día que Él vuelva y que estemos con Él. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Tremendo, ¿no? O sea que no solamente nos permite en este tiempo a nosotros librarnos a veces de situaciones, el poner nuestra mirada donde tenemos que ponerla, en la venida del Mesías, sino que también en aquel tiempo vamos a ser galardonados, recompensados por ese amar la venida de Cristo. Yo no sé qué será esa corona de justicia, pero debe ser algo muy grande. No tengo la dimensión de lo que debe ser. Amando su venida, nos gozamos en la esperanza del retorno por sus santos, tal como lo hizo para la primera venida Abraham y David. Ellos se gozaron de que iba a venir un redentor. Hoy nosotros nos gozamos porque ese redentor va a volver por todos nosotros. En Romanos 12:12, encontramos este registro. Una exhortación a todos nosotros, ¿no? Gozosos en la esperanza. ¿Cómo puedo yo estar gozoso en algo lo cual para mí simplemente es un mensaje o una palabra que da vueltas por ahí? Me gozo cuando vive en mí, cuando es algo que yo evidencio en mis pensamientos, en mi corazón, en mi comportamiento. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Características que tenemos que desarrollar. Esta palabra sufridos en la tribulación, mejor traducida sería resistentes en la tribulación. Resistir. ¿Cómo puedo resistir? Cuando tengo gozo en la esperanza. Ahí es esa secuencia que se da. Cuando yo tengo gozo en la esperanza y vienen las tribulaciones, yo puedo resistir, estar parado firme. No me van a mover del camino que Cristo dejó para mí. Y constantes en la oración. ¿Qué más, no? Orarle al Padre, orarle en el nombre de Jesucristo. La esperanza en el retorno de Cristo es vivir en nuestros corazones anticipadamente la vida eterna que Dios prometió. No la vemos, pero en nuestro corazón el gozo está, porque ese tiempo está destinado para cada uno de nosotros. Fíjense lo que el apóstol Pablo habla en Tito. Tenemos unos 52 versículos todavía, así que no sé. Si están cansados pueden tomar agua. Tenemos la esperanza, pongan la mirada en la esperanza. Que no sea una tribulación esto. Tito 1, capítulo 1 y 2 dice, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. La tenía clara Pablo, ¿no? Su identidad no la tenía así medio, la tenía clara Pablo. Así como nosotros podemos también tener claro nuestra identidad, que somos hijos de Dios.
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Fíjense, Pablo menciona en todas sus epístolas el tema de la esperanza, la cual Dios, que no miente, si alguno piensa que Dios es mentiroso, acá dice Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea que este diseño al cual nosotros estamos llamados a ser parte, ya está predestinado por Dios desde antes que todo fuese. Ya está en el propósito de Dios y nada lo puede cambiar. Nuestra creencia o nuestra falta de creencia no lo va a cambiar. Cristo va a volver y la iglesia se encontrará con Él en el aire y viviremos eternamente con Él y con nuestro Padre. Primera de Pedro 1:3, otro versículo de los 50 y pico que les dije que me faltaban. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Habla de la esperanza. Está bien, nos hizo renacer para tener comunión con Él, para recibir sus bendiciones, para conocer su palabra. Todo eso es parte. Pero el objetivo de Dios es que tengamos una esperanza viva, que viva en nosotros. Dice, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tremendo. En el creyente tiene que ser una esperanza viva, ardiendo en nuestros corazones. Tenemos que forjar esto en nosotros, que el Espíritu de Dios nos fortalezca en esto. El Espíritu de Dios, nacido en nosotros, es nuestro ayudador para que estas cosas sean realidad en nosotros. Lo mismo que manifestar su amor. Si no fuese porque tenemos Espíritu Santo, no podríamos manifestar el amor de Dios. Si no fuese que tuviésemos Espíritu Santo, no podríamos hacer que la esperanza sea una esperanza viva, ardiendo en nosotros. Cuando la esperanza vive en nosotros, es mucho más fácil, cuando está ardiendo en nosotros, siendo una constante, nuestro corazón se va limpiando. Nos vamos transformando en corazones puros. ¿Sí? Es una tarea que hace el tener la esperanza viva. Fíjense en 1 de Juan 3, versículos 1 al 3. 1 de Juan 3, del 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos ¿de quién? De Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, todavía falta más, muchachos, Todavía falta más para disfrutar. ¿Sí? Si hoy están disfrutando de ser salvos, hay más para disfrutar. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que vamos a ser igual a nuestro Señor. Con las mismas características que Él tiene, Él van a ser producidas en nosotros, por gracia y misericordia de Dios, porque nos ama. Y dice en el 3:3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que este es el resultado de una actitud espiritual, de un anhelo espiritual, el ir purificándonos en nuestro corazón, que cada vez nos parezcamos más a Cristo. No lo logro por la carne, no lo logro por querer ser bueno o por querer hacer buenas obras. Lo logro porque arda en mí el deseo de ser como Él es. Cuando Él vuelva, me encuentre tal cual es Él, o lo más parecido a Él. Y saber que Él vuelve para tener comunión conmigo en esa vida eterna. Hebreos 6 también nos habla de la esperanza. Les dije que había varios registros que tocaban el tema de la esperanza en todas las epístolas. Hebreos 6, del 11 al 12, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros, le está hablando a la iglesia, muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué solicitud? Dice: para plena certeza de la esperanza. ¿Sí? Para que esa esperanza no
no sea diluida por las circunstancias del mundo. Que el diablo no venga a convencerte de que tenés que poner tu mirada en otras cosas que son temporales. Y está bien que nos ocupemos de las cosas del mundo y las cosas de la vida. No estoy diciendo que con esto dejemos todo de lado, no. Tenemos montones de cosas para hacer mientras estamos acá. Y gloria a Dios por eso. Y disfrutémosla. Pero cada cosa que hagamos sea poniendo nuestra mirada en la esperanza, por sobre todo. En el 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Vieron cuando te agarra pereza? Ay, no, hoy no seamos perezosos, dice la palabra de Dios, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Para estar firme en nuestra vida creyente, sin lugar a dudas, en el servicio a Dios, en el estar en comunión con mis hermanos, el nutrirme de la palabra, para poder estar firmes en nuestra vida creyente, sin duda es fundamental, uno de los elementos, una de las herramientas fundamentales que Dios nos dejó es tener puesta la mirada en el retorno de Cristo. De esa manera vamos a querer llevar la palabra de salvación a otros, el ministerio de reconciliación, el poder amar a otros, el poder perdonar a otros, el ser compatible con otros. Más allá de las diferencias, poder yo ser posibilidad para el otro. Poder ser como el Señor Jesucristo fue para toda la humanidad. ¿Sí? A eso fuimos llamados. Quiero mostrarles en Isaías 40, el último versículo. Perdón, les pido perdón, les mentí. En ese momento no tenía puesta la mirada. Fue una chanza. Vamos a ver, Isaías 40. Esperen que llegue ahí. Vamos a buscarlo acá. Isaías 40. Gran registro este que habla acerca de aquellos que esperan en Dios, en las cosas de Dios. Isaías 40, vamos a leer 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado. O sea, ¿dónde buscamos renovar nuestras fuerzas cuando estamos cansados? Bueno, ya sabemos quién nos da el esfuerzo que necesitamos para seguir adelante. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Hablamos de la fatiga hoy, ¿no? Cuando viene la fatiga a tu vida, estás fatigado, cansado. Claro, pasa eso, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La invitación de Dios para este año de la palabra de Dios y desde el lugar que estamos nosotros como iglesia es que renovemos nuestro compromiso a poner nuestra mirada en la esperanza del retorno de Cristo, porque vamos a tener un año donde va a haber demandas. Vamos a transcurrir un tiempo hasta que vuelva el Señor, en realidad. Va a haber demandas en la vida. Va a haber cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Pero la única manera de poder mantenernos firmes en el camino del Señor es poniendo nuestra mirada como objetivo primario en el retorno de nuestro Señor, sabiendo que Él viene por nosotros, por cada uno de nosotros. Y eso nos permite estar firmes, como vimos, como tenemos los ejemplos de Abraham, de Pablo mismo, de David, ante cada circunstancia. Y además va purificando nuestros corazones. No necesitamos esforzarnos desde la carne para ser cada vez más parecido al Señor, sino el hecho de que viva esa esperanza en nosotros va a ser un desafío para que cada vez más querramos ser como Él es. Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, por habernos dejado tremendas promesas que muchas se han cumplido y las estamos disfrutando, y otras que van a suceder y que estamos con la esperanza viva en nosotros de ese tiempo que vamos a disfrutar con nuestro Señor Jesucristo y contigo, Padre amado. Te queremos dar gracias porque
este año que comenzamos, podamos, como iglesia, juntos, alentarnos a poner la mira en aquellas cosas que no se ven, pero que están garantizadas por vos, y no en las cosas que se ven, que son temporales. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Ese aplauso para nuestro Señor que está durmiendo. No lo comprendo que aún alguien como yo, tan imperfecto, me pudo alcanzar tu amor. No quiero vivir sin ti, prometo seguir aquí, mis ojos